Sí, ahora arranco desde cero la capucha, no se preocupen. O sea, sé que eh, la parte de la capucha la hice como le metí a fondo y les expliqué así como muy rápido. Pero era como para que tuvieran un pantallazo, porque yo sabía que ahora lo iba a volver a explicar. Entonces, sí, tengo escote delantero y escote de espalda. Tengo que tomar esta medida, ¿sí? La medida del escote delantero y la medida del escote de espalda. Una vez que yo ya tengo esa medida, voy a trazar una L. Sobre esta L, desde este punto hacia afuera, así hasta donde está abierto, voy a marcar la mitad, sería la mitad del escote de espalda. Tengo mejor letra, chicas, pero con la tablet no me sale mejor. Y desde este punto hacia adelante voy a marcar la mitad del escote delantero. Desde este punto hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, lo que voy a hacer es marcar la altura de la capucha. La altura de la capucha es la que se medía, vieron que yo les marqué desde un hombro hacia el otro hombro. ¿Sí? De un hombro hacia el otro hombro. Marco la mitad de esa medida. Si la mitad de esa medida me da 34, pero yo esa capucha, cuando si yo la hago con 34, me va a quedar como más ajustadita, puedo sumarle centímetros hacia arriba. Esos centímetros pueden ser 2, 3, 5, dependiendo qué tanto ustedes quieran que esa capucha caiga hacia los costados. Si tengo 34, le puedo agregar 3 centímetros más o 4, y puedo hacer una capucha de 38 centímetros de alto, ¿sí? Y marco esos 38. No hay ningún problema, Susana, no hay problema. Marco esos 38 de alto. En estos 38 voy a marcar la mitad, ¿sí? Yo tengo que buscar la mitad y marco la mitad. Desde esta línea del escote, ¿sí? Yo voy a trazar una línea hacia arriba. Sobre esta mitad, hacia adentro, voy a marcar la mitad de lo que sería el contorno, desde 100 a 100, o sea, desde la 100 de mi cabeza hasta el otro lado, la mitad. Si la mitad de 100 a 100 me da, supongan que me da 24 centímetros, y yo quiero que esa capucha no me quede a esa altura, que me quede más hacia adelante, puedo agregarle centímetros. ¿Cuántos centímetros? Los que ustedes quieran. Vieron que yo les mostré con el centímetro tirar hacia adelante y ver cuántos centímetros más podía agregar. Puedo agregarle 5 centímetros. Si es, suponga 24 más 5 son 29 centímetros. Entonces, desde acá hacia afuera marco, ¿sí? Esos 29 centímetros. Que me puede quedar acá, o me puede quedar acá, o me puede quedar bien lejos acá. Una vez que yo marqué esos 29, desde este punto hacia este borde va línea recta. Y desde acá, yo lo que voy a hacer es marcar en este sector la mitad, ¿sí? Sobre esta línea de arriba, marco la mitad, ¿para qué? Para poder empezar a generar la curva de la capucha. Acá adelante, si yo quiero, puedo subirle o sacarle 2 centímetros hacia adelante, más, y llevar esta línea en línea recta hacia acá. Tendría que ser recta. Yo siempre hago lo mismo, chicas. Yo sé que me cuesta trabajar una línea recta de ahí hasta ahí. Entonces, esta línea que yo marqué acá se borra. Sobre esta línea que yo marqué, ¿sí? Que donde termina el escote delantero, lo que voy a hacer es bajar 3 centímetros.
Estos 3 centímetros que yo voy a bajar, los voy a unir con una línea recta donde tengo marcada la mitad del escote de espalda. Sobre la mitad del escote de espalda marco la mitad, ¿sí? Mitad, tengo el escote de espalda y marco ahí la otra vez la mitad y subo 0,5. ¿Para qué? Para hacer una pequeña curva que se va a unir acá y acá marco 0. Vamos a borrar esto. Sobre esta línea del delantero marco la mitad, 0,5 y genero otra pequeña curva para llegar acá. ¿Por qué lo hago con curva esto? Porque el escote tiene curva. ¿Sí? Si no le genero esa curva me va a tironear. Entonces yo bajo esos centímetros, genero la curva y ya me queda para poder colocar la capucha. Para ver que esto es una capucha grande, pero si yo la hiciera con las medidas, por ahí me queda la capucha. Si la hiciera con las medidas sin hacerle ninguna modificación, por ahí me quedaría ahí, ahí. ¿Sí? O sea, esto que yo le estoy sumando acá arriba serían las modificaciones, o sea, agregándole más capacidad hacia atrás y más altura. ¿Se entendió ahí? Uf. Graciela, vos que te había perdido en el camino antes de terminar el segundo tramo. Las capuchas muy altas, o sea, que caen, sí, o sea, esas capuchas que son bien grandes, son re lindas, pero son totalmente incómodas, porque donde acá en Mar del Plata te agarra un día de viento, te voló la capucha al toque y no queda, si no tienen que ponerle las tiritas alrededor, el cordón, para poder ponerlo. Por ejemplo, esta capucha no tiene para poner el cordón, ¿sí? Si yo quisiera que después ponerle el cordón, hay que agregarle hacia afuera entre 2 y 3 centímetros, dependiendo de la bastilla que nosotros queramos hacer. Pero a la hora de marcarlo, estos 2 centímetros, yo lo que tengo que hacer es este pedazo doblar el papel a la mitad, ¿sí? Es como que doblo el papel para hacia adentro. Y yo doblo el papel y marco, ¿sí? 3 centímetros, pero con el papel doblado. Entonces, ¿qué hago? Corto. Cuando corto, esto por lo general me va a quedar así, hacia arriba y por ahí hacia abajo. Esto sí, me va a quedar así de esta manera. ¿Por qué va a quedar de esa manera? Porque acá yo tengo un desnivel y acá tengo otro. Y si yo cuando lo corto en línea recta, cuando lo vaya a cerrar me va a faltar tela, tanto arriba como abajo. No, la capucha se corta al hilo de la tela, eso sí. Sí, no hay problema, no hay problema. No, no es este, pero. em, Se corta el hilo. Sí, no, no se corta el bies, siempre y cuando depende de sobre qué tela lo estés armando, ¿no? Pero las capuchas por lo general se cortan al hilo. Todo lo que ustedes hagan siempre tienen que marcar el sentido del hilo, ¿sí? Desde el centro hacia adentro. Pueden marcarlo a 5 a la mitad, o sea, esta línea ustedes la pueden poner a cualquier distancia, sí tiene que estar paralela al centro, y poner, yo le pongo SH, que es el sentido de hilo. Entonces yo sé que ese sentido, o sea, lo mismo que en este, cuando yo coloque el molde, me va a quedar bien a la medida.
¿sí? O sea, me va a quedar bien, o sea, al hilo, perdón, me va a quedar bien al hilo de la tela. Recuerden que el hilo de la tela se toma desde los orillos, ¿sí? Desde el orillo o desde el doblez de la tela. Ay, otra vez. Bien, ¿se entendió? ¿Les quedó alguna duda? Por ejemplo, la capucha, en una época hacía mucho lo que eran capucuellos, ¿sí? Capuchas, pero el capucuello que yo hacía tenía una combinación entre capucha y cuello. Em, el capucuello tenía lo que era la capucha, ¿sí? Y lo que era como si fuera la mitad esta parte de acá. Yo lo que hacía era tomaba desde el hombro, ¿sí? Y hacía tanto delantero como trasero. Este era como una capita, que obviamente se colocaba después en la capucha. Lo que yo hacía era forrar la capucha. La capucha forrada me evito de que se vean las costuras, ¿sí? Con una capucha forrada. Entonces tenía una parte en frise y la otra parte en polar. Pero, por ejemplo, para el verano, las capuchas las pueden forrar con una frisa o un rústico por fuera y por dentro con un algodón, un jersey de algodón finito para que quede más linda y no se vean las costuras. ¿Sí? Uy. Igualmente, ya ahora les voy a, cuando, sí, me alcanza. Vamos a hacer, si hasta acá llegamos, vamos a arrancar la moldería sí, pueden hacer costura francesa, pero depende de qué tan grueso sea la frisa, porque una frisa con la costura francesa va a quedar como muy tosco. Si es una tela finita, no hay problema, pero si es una tela media gruesa, una frisa gruesa va a quedar como medio tosco. Si no, lo que se puede hacer es pisar la costura. Se abre y se pisa la costura de un lado y del otro con costura recta para que la costura quede plana o se le hace como si fuera con una tapa costura y se recorta el excedente y queda mucho más prolijo. Y llegamos, la semana que viene, les voy a mostrar cómo hacer un buzo como el que tengo puesto, ¿sí? Con frisa, con capucha, utilizando la moldería de esta que les digo que es para poder hacer las mangas Raglan, ¿sí? Vamos a hacer este buzo que es de manga Raglan. El otro día encontré un buen pedazo de tela como para poder hacerme un buzo, así que yo después haré el molde, intentaré tener todas las piezas cortadas para poder mostrárselo directamente hacer la costura, ¿sí? Para que no, porque no me da el espacio para mostrarles a ustedes para cómo cortarlo. Pero voy a borrar todo. Uy, cuando empiezo a bostezar perdí, chicas. No termino más. Vamos a arrancar. Para cortar, ¿qué margen le dejan? Bien, el margen que les pueden dejar es 1 centímetro, si lo van a... 1 centímetro, ¿sí? Si lo cosen con costura con overlock, por ahí lo pueden dejar 0,75, 0,50, dependiendo si utilizan overlock, si van a cortar tela o no, porque hay personas que directamente cosen al borde, como yo coso al borde y corto a veces muy poquitito,
pero hay personas que cortan bastante, entonces se le deja 1 centímetro de margen de costura. Es dependiendo de cuando vos coses al colado, verlo cuánto tela vas a cortar. Si es con costura recta, es 1 centímetro de margen de costura. ¡Ah! Por Dios. Bueno, para trazar el buzo de manga dolman, ¿sí? Partimos de un rectángulo. ¿Sí? El rectángulo ese tiene que tener el largo deseado con encogimiento. Yo igual esto se los voy a mandar. Em, con encogimiento me refiero a, si nosotros tenemos una tela de frisa, siempre hay que ver, recortar un pedacito de 10 por 10, lavarlo y secarlo. Entonces, revisar. Universal no, la que tengo, me parece que esa no se las pasé, me olvidé pasarle esa tabla. Ahora después les voy a hacer, las voy a escanear. Está media que. Pero bueno, le paso esa tabla. Eh, con lo que es la tela de jogging, tienen que fijarse si se encoge o no cuando lo lavan. Vieron que la mayoría nos pasa que compramos un pantalón de jogging y la tela de jogging, nos pusimos el pantalón, nos quedó divino, lavamos el jogging y nos quedó capri. O sea, se encogió un montón. ¿Qué pasa? Con el buzo es lo mismo, ¿sí? O sea, por ahí nos queda bien de ancho, pero de repente ¡plup! Se nos achicó. No todas las telas se encogen, pero siempre hay que ver que no se encoja, ¿sí? El que no se encoja hay que ir viéndolo. Entonces, si yo, por ejemplo, corto un cuadradito de 10 por 10, lo mando a lavar y se achicó, ¿sí? 1 centímetro, yo al largo total tengo que agregarle un 10%. ¿Sí? De ese largo total tengo que agregarle un 10%. ¿Para qué? Para que cuando yo me vaya a hacer o sea, me lo haga, lo lavo, me quede bien y no me quede corto, no se me acorte. ¿Sí? O sea, se va a achicar, pero se va a achicar y va a quedar a la medida que realmente necesito. Y si no, directamente lavar toda la tela primero. Exacto. Pero depende mucho también, chicas, de qué tanto. O sea, si ustedes, por ejemplo, van a hacer prendas para vender, no pueden lavar la tela primero. Entonces, tienen que trabajar con este grado de reducción. Si es dependiendo de lo que vayan a hacer, ¿sí? O sea, si van a hacer eh, producción, tienen que trabajar con eso de cortar un pedacito, hacer el lavado, pues no pueden lavar 10 kilos de tela, ¿sí? Eso es por un lado. Entonces, el rectángulo que nosotros vamos a trabajar es el largo total de la tela, o sea, el largo total del buzo que nosotros querramos hacer, y el ancho es la cuarta parte del contorno de busto más 3 centímetros de amplitud más 3 centímetros de ancho. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, supongan que tienen un contorno de busto de 25 centímetros, son 25 centímetros más 3 centímetros de amplitud. ¿Sí? Entonces, tienen un rectángulo de 28 centímetros por el largo. Supongan 80 centímetros. Sí, depende de lo que ustedes quieran hacer a lo largo de ese uso. Una vez que yo ya tengo hecho mi rectángulo, ¿sí? Lo que voy a hacer es marcar la bajada de sisa. O sea, a dónde llega la sisa. Esto se marca diferente a lo que nosotros estábamos marcando la vez anterior. Es la mitad del talle delantero más 1 centímetro.
O sea, si mi talle delantero, según la tabla, a ver, no, esperen que la voy a buscar porque... Pongan que el talle delantero, según tabla, es de... Perdí. No veo un pomo y con esto menos. Supongan que es de 48 centímetros el talle delantero. La mitad es 24, más un centímetro, 25. Entonces, desde este punto hacia abajo tengo que marcar 25 centímetros. ¿Sí? Esto va a ser mi altura de sisa. ¿Cómo se saca la altura de sisa acá? Es la mitad del talle delantero más un centímetro. Una vez que yo ya tengo marcada así mi altura de sisa, voy a marcar cuál es mi centro. Vamos a poner el centro de este lado. Y voy a poner desde el centro hacia afuera sobre esta línea, voy a marcar la sexta parte del contorno de cuello más 2 centímetros. ¿Sí? Supongan que la sexta parte del contorno de cuello es 6, más 2 centímetros, marco de acá hacia acá 8 centímetros. Y voy a subir tres centímetros. ¿Sí? De acá a acá es la sexta parte del contorno de cuello, más 2 centímetros, y desde este punto hacia acá subimos 3 y generamos la curva. María, una pregunta. ¿Por qué no podemos adaptar el corpiño base para esto y empezar y no empezar de cero? Porque lo que yo te necesito, o sea, se maneja de otra manera lo que es la parte del hombro y de la manga, porque en este caso va todo en una sola pieza. Además, en vez de modificar el molde base, de ponerle centímetros, ya directamente el Sí, rectángulo original ya tiene los centímetros de amplitud. sí, sí, eso me di cuenta. Y esa era otra pregunta. ¿Es lo mismo agregarle los centímetros a la cuarta parte que luego, o que usar el corpiño base y agrandarlo? No en este caso, digo siempre, en todo momento. Sí, si vos agarrás el corpiño base y lo agrandás, es lo mismo, o sea, le agregás los centímetros hacia el costado y ya estás agregándole los centímetros de amplitud. Ajá. En sí es exactamente lo mismo. Sí, o sea, en sí es lo mismo, nada más que por ahí, de esta manera, para poder explicarte cómo llego a la manga Dolman, eh, te va a resultar más fácil armar el molde o armar el rectángulo desde esta parte que desde el molde base. Ok, gracias. Ni nada. Entonces, después, desde este punto hacia abajo, vamos a bajar 2 centímetros, ¿sí? Y lo que voy a hacer es marcar una línea desde estos 3 centímetros que subí, pasan por estos 2 centímetros y llevo hacia abajo. Esta línea total va a tener que tener el ancho de hombro más el largo de manga. Si mi ancho de hombro, por ejemplo, tiene, no sé, 11 centímetros y mi largo de manga tiene 60, tengo que marcar una línea de 71 centímetros. ¿Sí? Esta línea tiene que medir 71 centímetros. Cuando llego acá, pongo la escuadra, ¿sí? Porque acá en este pedacito tengo que tener un ángulo de 90 grados. Pongo la escuadra y voy a marcar la mitad de mi contorno de puño más 4 centímetros. ¿Sí? Tengo mi puño más 4 centímetros. Si ustedes lo quieren más angosto,
pueden ponerle directamente la mitad del contorno de puño porque después le van a poner un rib. ¿Sí? O sea, esto yo, por ejemplo, si fuera sin rib. Si yo quiero esto, después ponerle un rib, directamente marco la mitad del contorno de puño. Tienen dos opciones, la mitad del contorno de puño más 4 centímetros o la mitad del contorno de puño. Después, desde esta línea lo que voy a hacer es llevarlo y unirlo a donde tengo la línea de sisa. Y acá lo que voy a hacer es marcar desde este punto, ¿sí? Desde este punto hacia este punto, 5 centímetros. Y desde acá hacia acá, 5 centímetros, que voy a unir con una curva. Esta es la manga dolman. ¿Sí? La manga dolman, yo abro esta pieza, o sea, esto lo pongo doble, y se va a coser sobre el hombro y sobre la sisa. O sea, esto se cose abierto, me quedaría como si estuviese el buzo ahí. ¿Sí? Que no tiene mangas, o sea, las costuras van a estar en los hombros, en la bajo manga y en los costados. ¿Sí? Pero en en esta parte no tenemos costuras, porque la manga está todo incluida dentro del mismo buzo. ¿Se entiende? ¿Puedo darlo por entendido? Sí, María, sí. Porque silencio, o sea, nadie contesta, nadie escribe, no nada, dije, bueno, las perdí. Eso con respecto al trasero. En el delantero, ¿sí? La única modificación que hay que hacerle es, desde este punto bajo, ¿sí? Hacia abajo es la sexta parte del contorno de cuello más 2 centímetros y genero la curva y hago el escote delantero. Esa es la diferencia entre el delantero y el trasero, solamente la parte del escote. Que tomo, el ancho es exactamente el mismo que en la espalda, pero voy a desde acá arriba hacia abajo, marco la sexta parte del contorno de cuello, más 2 centímetros, y genero el escote delantero. Con este molde así ya realizado, ahora podemos trabajar para hacer la manga raglan, ¿sí? Con este mismo. La manga raglan lo que voy a hacer es, desde la base del cuello voy a marcar acá 4 centímetros en el trasero. Y desde acá voy a marcar 4.5. ¿Sí? Y lo que voy a hacer, estas líneas que yo marqué, las voy a ver, las voy a unir desde este punto hacia la parte de la sisa, hasta acá, pasando por esta intersección. Y este lo mismo, ¿sí? Y ahí ya tengo tanto delantero como trasero la manga. Lo que tengo que hacer es, después, ya tengo la manga raglan, así nomás. O sea, con ese mismo molde, fíjense que ya la manga raglan ya la hice. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Es que, obviamente, yo esto lo tengo que cortar, ¿sí? ¿Sí? Lo tengo que cortar, igual que este. Y cuando lo voy a unir, ¿sí? Me va a quedar, tengo la mitad, ¿sí? De lo que es la manga. Y me va a quedar un pedacito ahí y el otro queda más o menos así, chicas, ¿sí? Pero como me va a quedar separado, voy a tener que unirlo acá en el centro. ¿Sí?
Tengo que tener la manga de la raglan, va a estar en 2 partes, pero después la voy a tener que unir para cuando la vaya a cortar que me quede unida en el centro. ¿Se entiende esta? ¿Sí? Ya la semana que viene armamos ya directamente, vamos a coser. Y voy a coser un buzo, ¿sí? Con tela, con frisa de este. Les voy a mostrar cómo coserlo. Hola. Bien. Esa manga raglan. Y sobre este mismo molde, venga, le voy a cambiar el color. Voy a realizar la manga caída. La manga caída es, desde este punto entro 2 centímetros, ¿sí? Trazo una línea recta. Desde esta línea lo que hago es genero una pequeña curva acá. Esto es tanto delantero como trasero. En esto es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Y yo lo que hago es recorto, ¿sí? Este pedacito y separo. Y me quedaría lo que es la parte del buzo, ¿sí? Con casi nada de sisa. O sea, fíjense que casi ni se va a ver lo que es la parte de la sisa, delantero y trasero. Y lo que es la manga va a quedar algo así. Entonces tengo, desde este molde, recortándolo, voy a tener que volver a copiar porque tengo solamente el delantero. Si hago en 2 partes, delantero y trasero, me van a quedar 2 mangas cuando recorto acá. Las uno por el centro y ahí tengo la manga entera abierta, delantero y trasero. Y esto es manga caída. ¿Por qué manga caída? Porque me va a quedar unos cuantos centímetros por debajo del hombro. ¿Qué les pareció? ¿Fue muy rápido? ¿La llené de información? Díganme. ¿No? Con los últimos 5 minutos que me quedan. ¿Fue mucho? María, la manga caída, ¿vos le ponés más o menos a 2 centímetros del costado del rectángulo? Sí, a 2 Más o centímetros menos hacia adentro. hacia adentro. Y de ahí marcás la línea recta y Y te queda la generas una manga por curva. un lado y el torso por el otro. Exacto. Pero tenés que generarle una curva. La curva es mínima, pero hay que generarle una curva. Bien, sí, sí. Se te explota el cerebro. Igual después, ahora yo les voy a mandar el apunte que está por separado, ¿sí? O sea, está cada cosa por separado, pero es lo mismo, nada más que aproveché el mismo modelo para poder explicarle todos en uno. Después cuando lo pasen al molde vamos a ver cómo se las arreglan, pero después ahí sí uno a uno. Lau, ¿fuiste el viernes? Porque yo no sé si te enteraste que al fin. Sí, Después, porque no tarde. me agregaron al grupo. Encima fui el viernes y tuve un pequeño percance, me caí en la vereda, así Ay, que no. fui media rota. Lo peor de todo es la vergüenza, ¿viste? Cuando paran los autos, señora, ¿está bien? Me compré la vereda, no. Me compré la vereda. Ay, no, no, no. Yo después más tarde, o sea, cuando pude reaccionar, porque le mandé mensaje a las 6 de la mañana a Candela, que no me podía levantar de la cama. Entonces le mandé el mensaje, pero cuando reaccioné la tarde me acordé de vos y digo, ay, Laura estaba en el grupo o no, porque creo que eras la única que no estabas en el grupo. Claro, igual Jessy me dijo que le iba a decir a Cande que me agregué, pero se ve que no me agregó. Igual como porque tenía no te- cosas que hacer a la mañana, me vino bárbaro porque me desligué ya después de hacerlo. Ay, no, pero bueno, nada, te compraste la vereda.
La vereda, ahí en el mismo medio camino te compraste la vereda o más por otro lado. Por 39, 3 cuadras antes, más o menos, viste, ahí no tenía escalones de bajada, tenía como una rampa y parecía un piedra rústica, Ay, pero sí, es sí, ya sé, bro. cerámico. Yo Así bajo que, por ahí cada vez que sí, está medio. pero yo no me di cuenta porque por lo general voy por el pastito. Pero venía tranqui, caminando bien, no venía apurada y pisé y ahí me di cuenta que no era rústico. Rústica quedaste vos en el piso, así toda esparramada. Ay, no, 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 es horrible, chicas, caerse en la calle y que la gente pare y te diga, ¿estás bien, señora? Vos no sabés si levantarte rápido o primero controlar de no haberte roto nada y después levantarte. Ahí veo que muchas me pusieron que se les explota el cerebro. La idea es esa, chicas. Igual no se preocupen que por más que se les explote el cerebro, eh, después igual están los apuntes. Ahora después ya les voy a pasar estos apuntes de lo que vimos hoy, que es de otra rama, o sea, no es exactamente del mismo, pero es desde otro lado, para que vean cómo es lo de las mangas. Hoy trabajamos un montón, María. Mirá todos los apuntes que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 apuntes. Hoy hice rendir la clase. Hoy hice rendir la Sí, clase hoy de la fue semana. 100% productivo. Te caíste. Esa fue muy. Hay que llevarlo a la práctica, tal cual. Hay que llevarlo a la práctica y ver qué pasa. Yo la semana que viene vamos a hacer un buzo como este, ¿sí? Que yo el que tengo puesto, que es una manga Raglan, ¿sí? Yo le digo, amo este buzo. Así que, ¿qué hice? Yo a este buzo le puse un bordado adelante y otro atrás, porque cuando lo hice mis hijas me dijeron, ¡ay, qué lindo buzo, mamá! Entonces, si no le ponía nada, me desaparecía el buzo. Entonces, como no les gusta el bordado que les puse, no me lo usan. Pero fue la única manera que logré que no me roben, porque como es grandote y a ellos les gusta usar toda ropa grande. Mirá, María, lo que hice de ropa de bebé, del curso que habíamos hecho. Mirá, todo de La batita reciclado. cruzada. Todo de reciclado de Polar. Muy bien. Yo voy a un grupo de tejedoras, las Uh -huh. arañitas, y entonces hacemos ropa para bebé para donar en el hospital. Entonces me Bien. donaron estos Polar y con los moldes que había hecho con vos el año pasado, mirá, hermoso. No, este año fue lo Genial. de bebé, ¿no? Hermoso quedó. Ahora le Te tengo quedó que poner genial. un broche, Y listo. le tengo que poner un brochecito acá y ya está. Esto es Ya, para recién nacido, chiquito. parece más grande. O por ahí por No, el. porque es el talle 0 un poquito ampliado. Ah, sí, porque parece como